convocatoria política a partir de la figura de Eva y de Perón. Participaban y se ven en una estampida a tener que participar políticamente. Bueno, ¿de qué forma estas mujeres a mediados del siglo XX, qué recursos utilizaron? La exposición se llama Evita y la militancia femenina, peronista, y la empecé con una frase que a mí me gustaba, bueno, está ahí, pero igual yo la leo, que dice, sobre el peronismo es la conciencia, es la justicia que reclama la humanidad. Llama el pueblo en 1000 voces distintas, en procura de una libertad efectiva nunca alcanzada, a pesar del dolor y del esfuerzo de este gobierno, de este glorioso pueblo descamisado. Y se pregunta, Eva, ¿cómo las mujeres argentinas podrían desertar de esta causa de todos? ¿Cómo las mujeres podrían estar afuera de esto? ¿No? Disculpa. Bueno, yo lo que investigué la política de una de las hermanas de Eva y a partir de ella de su familia, de Elisa Duarte, ¿sí? Elisa Duarte era una de las hermanas mayores y desarrolló toda su actividad política en Junín. Antes de ir específicamente a Elisa, lo que queríamos comentar, ¿pasaste las fotos? Sí, te paso el micrófono, puede ser porque hay 15 personas conectadas en Zoom y parece que están escuchando más o menos. Entonces, sí, lo hacemos. Ah, Eso es para el PowerPoint. Yo te paso a medida que vos vas diciendo. bueno, pasé la primera. Dale. Un segundito. No estaría funcionando. Sí. ¿No era esa? Sí, era esa. Bueno, estas 2010 otorgó los derechos políticos a las mujeres, es la movilización. Dos cosas marcan la incorporación de la mujer. Una es esta ley y el otro tema es cómo las mujeres se iban a organizar, ¿no? Políticamente. Y pasamos a la segunda foto, que es la foto de la asamblea peronista, es julio de 1949, que es la asamblea donde se crea el Partido Peronista Femenino, ¿sí? Un partido aparte, ¿no? Las mujeres venían estando incluidas como rama y es ahí que se decide la formación del partido. Ahí se la ve a Eva y todas las delegadas que vinieron de todo el país. ¿Pasamos a la tercera? Segundito. Bueno, esa foto a mí me gustaba porque, bueno, primero que es de una revista hecha por los militantes, ¿sí? Es de la primera sección electoral de Capital, que es la zona de lo que entiendo que es Liniers, bueno, yo no soy de Capital, que es la zona de Mataderos, Liniers, ¿no? Y es la creación, es la inauguración de las dos primeras unidades básicas, ¿no? Una es la unidad básica del barrio Los Perales, ¿no? Ahí están todas las mujeres hablando. Y la son comunes. claro. 15. Esta era antes la circunscripción 20. Muy bien, gracias. Bueno, y después, la segunda unidad básica es de la calle Semillosa, porque estaban señaladas por la calle,
Y lo que quería destacar acá, que la persona que la pone en funcionamiento es Alicia Espejo, ¿sí? Alicia Espejo luego va a ser la al Congreso de la Nación. Y acá un poco como para ver que estas mujeres que van a entrar tenían un pasado de participación política muy importante. Sí. Bueno, ese es el carnet del Partido Peronista. Pasar el... ¿Uno más? Sí, lo hice así. Bueno, la que firma es la subdelegada censista de Moreno, que es donde yo vivo. Bueno, así que traje un carnet de ahí, de donde yo vivo. Eh, Sí. Segundo. ¿Para atrás? bueno, ahí está la boleta. En el sexto lugar está Alicia Espejo. Finalmente, bueno, el Partido Peronista Femenino no figuró como partido, no simple Perón y con la cara de Eva. Y bueno, y ahí fíjense que encabezando, no me voy a tener mucho porque supongo que Julia vas a hablar de eso, pues ya está trabajando el tema ese. Eh, Fíjense que la primera senadora es una mujer, ¿no? Y la cantidad de mujeres en lista. Bueno, y esa foto que a mí me gustaba, porque están todas las mujeres todas contentas, es el día de las elecciones, que por primera vez van a votar. El tema es que desde el año 40 tuvo que poner en marcha todo el dispositivo para que voten. El chef dice que las mujeres no tenían documento, entonces se tuvo que crear el RENAPEC, el Registro Nacional de las Personas, para primero otorgar un documento a las mujeres y luego empadronarlas, ¿no? En una época donde no existía el internet, ¿no? Entonces había que empadronar a todas las mujeres del país. Eso llevó mucho tiempo. Y yo quiero explicar esto porque a veces hay especulaciones donde dicen que no se votó a propósito esperando la reelección de Perón. Y en realidad había un trabajo de ir lugar por lugar haciendo los documentos y montar toda una ingeniería, además ajustar las legislaciones provinciales a esta nueva ley. Sí, perdón, ¿eh? Eso es lo que es la última. Bueno, sí, puede ser que sea la Bueno, última. y ahora pasamos a la segunda parte, que es la parte que, bueno, que es la que yo investigué, de María Elisa Duarte. A ver. Bueno, esa foto es del año 44. En el centro, bueno, lo pueden ver a Perón, ¿sí? Está Perón, están a los postres, como se decía, hay un hombre que habla, sentada, a la misma altura está Héctor Cámpora, al lado de Perón está el mayor Arrieta, que era el, ¿sí? Y del otro lado, la única mujer sentada ella es Elisa Duarte, es una de las hermanas mayores de Eva. Recordemos que Eva estaba Blanca, que era la más grande, Elisa, después estaba Juan, Herminda y Eva, ¿no? Lo que a mí me impactó de esta foto, siendo que es octubre del 44, ¿sí? Es la presencia de una mujer ahí sentada a la par de ese momento, quien era el vicepresidente de la nación. Si bien la familia de Eva no eran de Junín, eran de los Tolos, ellos se van a mudar allí en el año 30,
y digamos, toda su carrera política la realizan ahí. Digo, carrera política porque todos los Duartes hacían política. Y si bien en muchas oportunidades van a tener que viajar a capital y se trasladan y se mudan, siempre vuelven y ese es el lugar donde ellos eligen para trabajar políticamente. Dame un segundito. Hay otra compañera. Bueno, acá, muy al fondo, hay una cabeza blanca que es la mamá de Eva, es Juana Ibarguren, ¿sí? Otro personaje olvidado y por la historiografía liberal, manchado, tirado barro, y era una mujer que también participaba, iba a los actos, colaboraba con la comunidad, está allí hablando, luego se la ve a Eva, que está ahí hablando, yo me la imagino que estaba era el marido. Bueno, se lo ve a Pechinato, al medio, y el que está sentado de frente mirando es Álvarez Rodríguez, que es el marido de Blanca, sería son los parientes de María Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Sí? Álvarez Rodríguez era el marido de Blanca, la hermana de Eva, y él era, bueno, en era abogado. Una de las cosas que quería contar es el abuelo. Es que para el año que ocurre, para la Revolución de Junio, ¿no? La familia es una familia de clase media, ¿sí? Ellos estaban en la zona, digamos, más antigua de la pero está área 171, que es la dirección de ellos. Yo contaba esto por esto de que a veces se inventa una historia de pobreza de la familia como si esto justificara como si se hiciera necesario para explicar la convicción política de ellos. Y era una familia de clase media donde había alguien que era maestra, que era blanca, en una época donde las mujeres muy pocas estudiaban. Elisa está casada con el mayor Arrieta, por eso está sentada a la par de Perón, ¿no? Es la primera dama de Junín, y Blanca está casada con Álvarez Rodríguez, que era un abogado y docente importante de Junín. Lo que quiero contar con esto es que la incorporación política de Eva tiene que ver con un entorno político. No es que un día se despertó y dijo voy a hacer política, sino que evidentemente en la mesa de los Duarte hablar de política era algo muy común. De hecho, radicalismo, o había ocupado un cargo dentro de el Partido Radical de Junín. ¿Sí? Sí, un segundito. Bueno, esa es el famoso chori después del acto. Pero lo que quería contar es que no es, o sea, esto de los eventos gastronómicos, de juntarnos para la comilona, era algo que se hacía todo el tiempo, se llamaban demostraciones. Está la gente, ahí se pueden ver los afiches de Perón, y sí, están comiendo un asado. Pero lo que quería contar es que las entradas se vendían, ¿sí? La gente compraba, en el diario salía las tarjetas donde se podían ir a comprar. Pero bueno, es cierto lo del chorizo. Pero es un chorizo. Eso es el mismo día, también el que está hablando es mercante, ¿sí? Se lo ve con un sombrero de plumas está Elisa, al lado está Herminda, otra de las hermanas,
Y atrás del sombrero de plumas está la cabellera rubia de Eva, que no se la llega a ver bien, y hacia el costado está el peinado de gomina de Juan Duarte. Como vemos, están todos los Duartes ya en el año 44 con personajes que luego van a ser muy importantes, como Cámpora, que lo vimos hace un rato, Mercante y el resto de la comitiva. Me interesaba ver el lugar de la mujer, el lugar de Elisa y el lugar de Eva también, ¿no? Ahí Eva no es central en ese momento todavía. ¿Pasamos? Sí, sí. Bueno, y acá llegamos a, esa es la primera agrupación política femenina de Junín, eso es enero de 1940. El 7 de octubre de 1945, no sé, uno le tiene que poner fecha, ¿no? Y esto es mucho antes, esto es enero del 45. Elisa Duarte, con un grupo de mujeres conocidas, porque eran esposas de los maridos que trabajaban con su marido, con el mayor Arrieta y con sus hermanas, crean la agrupación que se llama Agrupación 4 de Junio, ¿sí? Por la identificación con la revolución. A mí lo que me interesa de las mujeres que se ven ahí la van a acompañar a Elisa en la agrupación hasta la formación del Partido Peronista Femenino. El trabajo que yo hice arranca en el año 44 con la creación de la agrupación hasta el año 50 que en Junín se va a terminar de armar el Partido Peronista Femenino. La agrupación con esta formación a mantener con algunos cambios, luego van a ir incorporándose mujeres que no son esposas de, ¿no? Mujeres que están en sindicatos, esposas de sindicalistas, amas de casa, maestras, o sea, hay un recambio de mujeres que se van a incorporar. Ahí se la puede ver de pie con un tapado blanco, esta Perla Blasi. Perla Blasi va a ser la primera delegada subcensista y lo que quería marcar con esto es también, otro mito que a veces esto de pensar que Eva Dedo eligió a las mujeres o que el PPF se formó en forma verticalista, desde un centro para afuera. Y cuando se forma el PPF entre 1949 y 1950, ya hay una cantera de mujeres militantes. La elección de Perla Blasi no fue de casualidad, como no fue, sino que son mujeres que vienen militando y por eso tienen el lugar que ocupan. Bueno, muy bien. Muy bien. Esa pasada. Ahí es, bueno, en esta foto está repartiendo ropa y repartiendo víveres. Eso es en el edificio municipal de Junín, se la va Elisa, está Blanca también y las otras mujeres. Esto es afuera, ¿sí? La gente que iba a buscar cosas, generalmente se hacía o para Navidad o para Reyes. ¿Esto es Perón en el gobierno? Esto todavía no es Perón, no, esto es pre-Perón. Presidente. Esta es Elisa hablándole a los militares allá en Junín. Sí, es la donación de la bandera a Junín. Con estas dos fotos lo que yo voy a marcar son dos actividades importantes. Una es la ayuda social. Y lo remarco porque la ayuda social, como lo entienden las mujeres que lo explican, no lo voy a leer porque va a ser muy largo, entienden que la ayuda social es una actividad política, es una actividad de una agrupación política.
porque además la agrupación se define como una agrupación política, y eso es lo novedoso. Son mujeres haciendo política, y van a redefinir ese rol de ayuda. Los van a ser redefinidos. Y acá, por ejemplo, también el costado de protocolo. Elisa, como primera dama, iba a todos los actos, utilizaba todos los espacios para su actividad política. Eso es un balance de la agrupación, que también lo puse por esto de que es fácil caer y decir, ah, tenía plata porque era la hermana de Eva, o conseguía cosas porque era de la cuñada. Y en este balance, incluso en los diarios cuentan quiénes eran los que donaban galletas, que donaban alimentos, que donaban ropa, que era toda gente de ahí. No sé si los irían a apretar para que donen, pero era toda gente de ahí. Y bueno, y entonces están las entradas y también en qué se gastaba. Y quiero marcar algo que, bueno, que es una constante en los peronistas. Bueno, yo porque creo que somos todos peronistas. Sí, la ayuda, sí, Yo que no estamos. ¿qué es la ayuda social? Lo que se llamaba la ayuda social directa, ¿no? Porque no solamente se colaboraba con instituciones de ayuda social, sino que también esto que se llamaba la gauchada, ¿no? De ir a pedir un favor, ¿no? Elisa Duarte, como muchos dirigentes peronistas, atendía en su casa. Incluso en el diario local se ponían los días porque estaba mucho, y en su casa atendía. A veces atendía en su casa, a veces atendía en el local de la agrupación, a veces atendía en el municipio, ¿sí? Y esta, uno podría decir, esta mezcla, ¿no? Entre lo privado y lo público. Pero entender que la política era así, y que esto también que sea así. Por más que desde las directivas, desde el Consejo Superior del Partido Peronista, se condenaba a esto, como que eso era una práctica que no se tenía que hacer, que la unidad básica no estaba para eso, estaba para dar cursos, para instruir, para hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y para esas cosas no, pero los cronistas lo siguen haciendo igual porque entendían que eso era una forma humana de ayudar al otro y que también era político. Bueno, y acá quería llegar a, bueno, esto ya es con Perón presidente, esto es la etapa de un periódico, de una agrupación, de Junín, es en ocasión de octubre, del 17 de octubre de 1947, y algo que me resultó como una particularidad de él, no podía decir, hay una cultura política peronista, ¿no? A lo largo del tiempo, los peronistas mantenemos ciertas costumbres, ciertas formas de hacer política, y bueno, yo creo que hay cosas que sí podemos ver. Y es el tema de la politización de la familia, ¿no? Eh, acá se ve Perón y Eva, ¿no? Y del otro lado está la foto de Arrieta y de Elisa, ¿sí? Incluso en ese acto, la crónica del diario cuenta que la gente vitoreaba, ¿no? Perón y Eva, Arrieta, Elisa, ¿no? Esta idea del doble liderazgo, ¿no? Que es algo que Carolina Barri, que es una historiadora muy importante, acá está el libro de ella, que yo iba a mostrar igualmente. O sea, cuando uno habla del Partido Peronista Femenino, tiene que hablar de estos libros que después ella les va a hablar, y de Perón y Eva, ¿no? Yo más que nada, en vez de pensarlo como un matrimonio gobernante, lo pienso como un matrimonio militante. Y en este caso como un doble liderazgo.
Y el tema de la familia me parece como una marca del peronismo que nos permite hablar de los Duarte, de los Kirchner, Dualde, ¿no? Cosa que en otros partidos políticos no se da, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con la inclusión de la mujer, que permite pensar el espacio familiar como un espacio para la política. Esta es otra de las actividades que es lo que estamos haciendo acá, es otra de las marcas que las seguimos haciendo, que es uno dice, bueno, invitamos a alguien que hable un poco, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una charla que daba Perla Blasi, porque las mujeres también hablaban y publicaban, ¿no? Una serie de conferencias y charlas, y los peronistas se preocupaban mucho por esto de estar instruido, ¿no? Quizás por esto de que le decían de que eran medio cabecitas negros, qué sé yo. Acá es una primera afiliación peronista. Esto es de fines del año 47. Todavía no se había creado el Partido Peronista Femenino. 2 minutos. Pero las mujeres entendían que había que afiliarse de alguna forma. Entonces, lo que quería marcar era que cómo se usaba la casa. Todas las direcciones son las direcciones de las casas de las mujeres que militaban. Y en sus mismas casas, esa es una campaña. Ahí, bueno, esa es la mamá de Eva. A ver qué más había. Creo que también Elisa. Elisa votando. Bueno, esa es la última foto, desde el año 54. Y bueno, hay muchos gracias por haber escuchado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, un segundito, ¿no? Y voy familiarizándome con esto. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, es sobre todo para el Zoom. Ah, para el Zoom. Sí, ¿Y aquí tenés está que. filmando? Sí, acá estamos Voy a filmando. poder parar. A ver, Voy a estar manejando, quizás si yo estoy parada me siento un poco menos nervioso. no, parate. Yo te. Sí, sí, sí. ¿Se permite y vamos a hablar? Me Dale. voy presentando, ¿sí? Soy, a ver, ¿dónde no sé? ¿Me pongo así, por ejemplo? No, puedes hablar tranquila, sí. Acá viene el micro. Aquí. Bueno, bien, perfecto. Mi nombre es Rebeca, apellido largo, Palma dos Santos. Me encantaría ser familiar de los Santos, pero no lo soy. No obstante eso, bueno, aquí tengo mi apellido extenso. Yo soy profesora de historia, soy profesora de historia del arte. También, bueno, hice una americano. Por lo tanto, a mí me interesa abordar temas vinculados al peronismo desde las imágenes. En particular, bueno, estoy trabajando de manera muy intensa la figura de Eva, ¿sí? Primer peronismo, pero ustedes saben que la temporalidad de las imágenes es un tiempo a veces difícil de atrapar, porque las imágenes van circulando en el tiempo. Entonces, bueno, siempre voy a hacer alguna referencia más a años posteriores al primer peronismo, ¿sí? ¿Ya tenemos el PowerPoint? Era Historia del Arte, clase 1, ¿no? No, no, no. ¿Cuál era? Bueno, presentación, hoy es 14 de agosto. Ok. No, dame un segundito. Entonces, estaba dentro de Historia del Arte, ¿no? No, bueno, ¿querés que me Ah, acerque? a ver si podés. Sí, venite para acá, no pasa nada. Tranqui, que. Porque bajé Historia del Arte, no está acá adentro, ¿no? Ups. Nos estamos dedicando a tomarnos en serio esa lectura.
volver a leer a Eva. Fundamentalmente intentando preguntarnos cómo pensaba la política Eva. Si hay algo así como un pensamiento político en Eva Perón. Que por supuesto, ¿no? Como dijimos antes, la mayoría de ustedes deben tener un ejemplar de La razón de mi vida en sus casas. En algún momento lo abrimos y dimos fragmentos, pero nos tomamos en serio en este 2024, en realidad ya son unos años, pero digo, en historia solemos decir, ¿no? Cada presente va al pasado y le hace preguntas habilitadas por ese presente. Bueno, ¿qué efecto tiene leer en este presente La razón de mi vida? Digo dos cositas y después ya sí, cuento la otra línea de trabajo. Estoy colapsando mucho esto. No, tranquilo. Bien, me avisan. Tranquilo. Hace casi el mismo gesto que la comunidad organizada. ¿No? Si en la comunidad organizada, como conversamos antes con los compañeros del Congreso de Filosofía del 49, ¿no? Este gesto de invitar a los popes de la filosofía europea a que vengan a la Argentina a discutir sobre filosofía, bajo esta idea de que en la Argentina se pueden discutir los problemas del mundo. Por el momento empiezo a pensar que son tiros. No. Ese gesto, ¿no? Desde la Argentina tenemos una solución para los problemas del mundo. Es una comunidad organizada. Bueno, Eva en la historia del peronismo va a decir ¿qué? Que la historia de Grecia y que la historia son todos precursores del peronismo. Eran preperonistas. Pero es el mismo gesto, ¿no? La idea de que la historia universal desemboca en el peronismo. Interesantísimo libro para pensar. Fíjense, ¿no? Aparte, trazar una historia del peronismo cuando el peronismo lleva 7 años. 1951, decía. Y la encargada de pensar la historia y narrar la historia del peronismo es Eva. Es Eva. Es Eva. Como datito de color, y casi una nota al pie en historia del peronismo, creo que la palabra que más se repite es la palabra casta. La razón de mi vida. La razón de mi vida lo digo rápido. Interesante, ¿no? Porque el año 51 es un año muy particular para el peronismo. Y Eva tiene 2 libros en el año 51. Digo que es un año muy particular porque es un año ya del 50, en realidad cierta crisis económica que va a obligar a proyectar el segundo plan quinquenal, primero un plan de austeridad que se le llama, luego el segundo plan quinquenal, crisis económica, primer intento de golpe de Estado, septiembre del 51, es un año donde ya se muestra que va a estar enferma, va a estar tiempo internada, ¿no? Lo que decía antes Karina, 11 de noviembre, elecciones presidenciales, a gobernadoras, legislativas, y elecciones importantes porque es la primera vez que votan las mujeres, no solamente votan por primera vez, sino que son electas por primera vez. Y ahí la vemos actuar a Eva políticamente a full, porque, bueno, disputa lugares en las listas para las compañeras del Partido Comunista Femenino, número exitosísimo para la época, 133 candidatas a diputadas y senadoras entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales, hacia el interior del peronismo, porque decíamos antes, este tripartito, bueno, es una disputa, ¿no? ¿Cuántos lugares serían estos? Y además la vemos a Eva disputar, bueno, lo que fue su propia posible candidatura, que no terminó siendo, ¿no? Que es la de la vicepresidencia, pero fundamentalmente nos interesa pensar esa disputa como una que se está discutiendo el rumbo del peronismo finalmente en ese año 1951 y que Eva forma parte de las discusiones de hacia dónde tiene que ir el peronismo. Por ejemplo, frente a otros actores como lo que, para decirlo mal y pronto, Eva se lo carga a Domingo Mercante en esa disputa, ¿no? La razón de mi vida, decía, es un texto que se presenta en octubre del 51, Eva no va a la presentación porque ya está internada, la internación que la va a llevar a votar desde el hospital en las elecciones del 11 de noviembre, y quien presenta el libro es Perón y el gabinete, en un salón de las elecciones de la editorial, pero marco esto de quién lo presenta porque este texto podemos pensarlo que a diferencia de la historia del peronismo, que son clases que se dan. Es un texto que tiene cierta estatalidad, es un texto de Estado. Ustedes saben, después va a ser de lectura obligatoria de unos fragmentos en las escuelas, ¿no? Es decir, es un texto de Estado. Horacio González decía que hay 2 libros que son los más masivos de la cultura argentina, es decir, la que más cantidad de ejemplares se imprimieron y circularon por nuestro pueblo. Uno es el Martín Fierro, que al día de hoy, ¿no? Seguimos, por suerte, leyendo en las escuelas,
Y el otro es La razón de mi vida, que hace 50 años que no se lee, ¿no? Tuvo esa enorme masividad, y gran parte de esa masividad tuvo que ver con que fue de lectura obligatoria en las escuelas. Me interesa marcarlo de la estatalidad para entender cómo está enunciando Eva, ¿no? Cómo está enunciando Eva. Y es un libro que tiene 3 partes. Pero antes de ir a las partes quiero decir algo más. Marisa Navarro, una de las grandes biógrafas de Eva, dice que para mediados del siglo XX era muy común el género autobiográfico de primera dama, ¿no? La mujer del entonces presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, saca un libro contando lo que solían hacer las primeras damas, era contar cómo su vida privada había afectado que su marido sea presidente, ¿no? Más la línea Juliana Aguada, ¿no? De la Huerta y demás. Claro, Eva agarra el género autobiografía de primera dama para romperlo. Porque La razón de mi vida no hay casi palabras sobre su vida privada, o más bien lo privado es lo público. Una mujer que no tiene un género primario y que rápidamente se convierte en un bestseller, ¿no? O sea, podemos imaginar los pelos de punta de Victoria Ocampo, ¿no? Que ya lo guiaba antes, mucho más a partir de esto. Quiero decir, es una flor de intervención sobre la cultura letrada. Y hay que pensar qué quiere decir Eva en estos libros, ¿no? Porque evidentemente tenía muchas cosas para decir. Bueno, vayamos a escuchar a la compañera. Perdón, una cosita más. Cuando bastante poco. Cuando se discutió la ley 13.010 que mencionaba antes Karina, en 1947, en el boletín oficial figura como la ley de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Que a veces se suele llamar como ley de voto femenino, y está buena la diferencia, porque es más que el voto esta ley. Se sabe que la ley va a salir, pero la manda ni bien asume al Senado, ¿no? Pero no asume en junio del 46, en agosto ya se está discutiendo en senadores, un año después se aprueban diputados, hay mayoría peronista en ambas cámaras, entonces se sabe que la ley va a salir. Ahora, ¿hay alguno legislador que pasarla? Sino retrasar la discusión, ¿no? Sobre todo de la oposición, retrasar la discusión para ver qué consecuencias traía en los países donde ya se estaba aplicando. Hay que decir que Argentina venía retrasada en América Latina respecto a estos derechos. Brasil ya tenía una ley, que Brasil encima siempre viene atrás nuestro respecto a estos derechos. Bueno, ¿con qué argumentos? 2 argumentos. Que la mujer tiene el cerebro más chico, natural, por eso no está capacitado para la racionalidad política, y lo suyo es el terreno de las emociones. Esto se dice en el Congreso de la Nación. Y el segundo argumento es que meter a la mujer en la política la distraería de su función primera y obvia, ¿no? Que es ser madre y ama de casa, el hogar. Esto porque es un clima de época, ¿no? Es de izquierda a derecha, sacando las agrupaciones feministas minoritarias de entonces, es lo que se cree respecto de la mujer, ¿no? Uno abre un diario, una revista de ese entonces, y sobre la mujer lo que se piensa es eso. Para una época que piensa que la mujer no está capacitada mentalmente para la política, Eva saca un libro cuya primera palabra, se me destrozó la tapa, pero cuya primera palabra aparece cuando uno abre el libro, es la palabra razón. No el corazón de mi vida o la pasión de mi vida, en la época, sino la razón de mi vida. ¿Y cuál es la razón de la vida de Eva en este libro? El peronismo, la política. Muy a contrapelo, ¿no? Muy a contrapelo. Por supuesto, el libro también respira su clima de época. Es decir, el libro también está lleno de señales de que la mujer naturalmente es madre, digo, respira su clima de época. Ahora bien, también está lleno de elementos que cortan con su clima de época. El libro está lleno de elementos interesantísimos. Eva describe, ahí voy a leer una cita solo para traerlo, pero antes de ir a esa cita, Eva describe acá cuándo es la primera vez que lo ve a Perón. Que no es la de Luna Park, ¿no? La de Luna Park es por lo menos una segunda o tercera vez, del 44, en el contexto de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. Dice Eva que la primera vez que lo ve a Perón
contra la idea de que el peronismo es una palabra que baja de arriba hacia abajo, omnipresente, de manera... Eva dice, la primera vez que lo vi a Perón fue en la Secretaría de Trabajo y Previsión, escuchando a los trabajadores. Y es bárbaro, porque a partir de entonces todo el libro está montado alrededor del peronismo como escucha. El peronismo como una palabra que circula entre la conducción y sus bases. Rápidamente va a decir, perdón, decía esto, el libro está dividido en 3 partes, podría estar mucho tiempo en esto, así que estamos avisando. Las causas de la inhibición, los obreros sin inhibición y las mujeres sin inhibición. ¿No? Obreros y mujeres. Es decir, que es un libro que está armado alrededor de la Eva dirigente política. Eva, en las causas de mi misión, va a decir rápidamente cuál es mi misión. Bueno, mi misión tiene que ver con un cambio de escala, que se da cuando Perón pasa a ser presidente, y entonces ya no puede ser el secretario de Trabajo, entonces pierde este vínculo directo con los trabajadores y las trabajadoras. Alguien tiene que ocupar ese lugar. Soy yo, dice. Soy yo. ¿Y soy yo por qué? Va a decir Eva acá, no le voy a leer la cita para no hacerlo muy largo. Dice, el gobierno es una torre sorda a la palabra del pueblo. En la Argentina hay 100 años donde esta torre fue sorda a la palabra del pueblo. Llegó Perón y fue un intermediario. Bueno, ahora que Perón pasa a ser presidente, yo voy a ser el intermediario y me voy a encargar de que esa palabra llegue a la torre. Interesantísimo cómo piensa el Estado. Como parte del problema que de la solución. ¿No? Como si para Eva la tarea política estaría más por afuera, en la organización, los obreros y las mujeres, que en el Estado. ¿No? Es interesantísimo, insisto, para pensar una serie de problemas alrededor de nuestro peronismo siglo XXI. Voy a la cita que quería leerles, solo, insisto, para traer su palabra, su voz, y también para marcar un poco esta experiencia tan a contrapelo, digamos, ¿no? Dice así, en la tercera parte, cuando habla de las mujeres en misión, dice, la madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo, ¿no? Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo esto, sí lo hemos aprendido de chicas, pertenece a la esfera del amor, y lo malo es que el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar. Y entonces todo pasa a ser trabajo forzado, obligaciones sin ningún derecho, servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificio. Es decir, el hogar, lejos de ser el lugar natural de la mujer, es un lugar que se puede convertir en un lugar de dolor y sacrificio. Propone una idea, una solución ante este problema. ¿Qué idea va a proponer Eva Perón? Un texto de Estado. Texto de Estado. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres, cuyo tiempo, cuya vida, se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar a los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional, y así la mujer ama de casa, señora del hogar, y después dice que esa asignación podría ir creciendo por hijo. Como que ya dijo todo hace 70 años, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Pero me interesaba marcar esta cita no solo por la ruptura que genera para el clima de época, también para marcar lo lejos que nos quedó este texto, ¿no? Que cuando se empezaron a discutir estas cosas hace poco tiempo, se pensaba en las feministas de Europa, qué pasaba en Estados Unidos. Hay una tradición en la Argentina nuestra que dice esto, pero ¿cuál me parece que es la gran novedad que genera el Partido Progresista Femenino y Eva Perón? Que es que le habla a este sujeto, ama de casa, señora del hogar. Es decir, Marisa Navarro lo va a decir, ¿no? También. Las feministas, las agrupaciones feministas de la primera mitad del siglo XX, intentaron hacer política. ¿Quiénes eran ellas? Ellas dicen, era una élite letrada. Victoria Ocampo, Alicia Moreno Justo, las universitarias. ¿Quiénes eran las que podían ser las universitarias primera mitad del siglo XX? Las de que genera el Partido Progresista Femenino, que construye política con este sujeto. Porque dentro del conjunto de las mujeres se va a hablarle a las mujeres trabajadoras.
a las mujeres del pueblo, como las llaman ellas, ¿no? Y a las que ve enfrentadas una y otra vez a las mujeres de la oligarquía. En La razón de mi vida termina así. Termina hablando de las mujeres de la oligarquía, criticándolas, por supuesto, enfrentándolas. Esa es la gran ruptura, al punto tal que las primeras 133 legisladoras que entran al Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales en el año 1952, son, en su abrupta mayoría, mujeres trabajadoras, mujeres del pueblo, amas de casa, obreras textiles, trabajadoras comerciantes, docentes, muchas docentes, todas mujeres trabajadoras. Estamos realizando una investigación en la provincia de Buenos Aires sobre las primeras 35 legisladoras provinciales, en una investigación que se llama Muchachas Bonaerenses, y tenemos eso. Hay una obrera de Hurlingham que a la mañana iba a la fábrica y a la tarde a la legislatura, y a la noche a la básica. Nos dedicamos a estas legisladoras porque esto que quería decir, ¿no? También, siempre que pensamos en la figura de Eva, la pensamos siempre recortada quirúrgicamente, ya cierro, ¿no? Como individualizada. A una mujer que, de lo que podemos apreciar a partir de sus libros y a partir de su hacer político, el centro del hacer político estaba en la organización popular. En la organización popular. Pues a esa mujer, cuando la recordamos tan suelta, le estamos borrando lo que tanto le interesó crear. Y los nombres de quienes la acompañan, los nombres de las primeras legisladoras, salvo en estos trabajos académicos de los últimos años, son nombres que no han quedado en la memoria popular, en los monumentos, en las calles, y son las primeras legisladoras del país, ¿no? Bueno, sobre ellas se cargó un estigma muy fuerte, ¿no? A partir del 55, los de 55 van presas, la gran mayoría les llaman presas, acusadas de traición a la patria, ¿no? Y claro, sus nombres han quedado totalmente invisibilizados. Recomiendo la lectura de sus discursos, están colgados en la web, sus discursos 5 y 52. Y fundamentalmente cierro con esto, ¿por qué me interesó marcar tanto el tema de la cuestión de clase? ¿No? En definitiva, lo que hace Eva y lo que hace el Partido Comunista Femenino, un corte de clase por estas mujeres, porque en 1960, 5 años después del golpe, mujeres ligadas al gobierno de Frondizi, desarrollistas, ellas, arman una asamblea, entre ellas Blanca Estabile, que publicó este libro La mujer en el desarrollo nacional, para discutir qué no calificado. ¿No? Es un retroceso fenomenal respecto a lo que había sido la experiencia del peronismo. ¿Bajo qué premisa? Bajo la idea de que no había estado mal la incorporación de las mujeres en los años del peronismo, lo que había estado mal era quienes habían llegado a los puestos de representación política, porque quienes habían llegado eran la chupa, eran las que no estaban preparadas. Entonces se piensa en calificar el voto porque dice acá que lleguen las que tienen tiempo para estudiar. ¿Quiénes son las que tienen tiempo para estudiar? Que pueden no trabajar. Hay una disputa por el saber en lo que propone Eva y en lo que propone el Partido Comunista Femenino. ¿Cuál es el saber necesario para hacer política? Bueno, así es. Aplaude la gente de Zoom también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad, excelente. Así que abrimos otra parte para las preguntas, a quienes quieren realizarlas. Yo tengo una, pero ahora que ustedes se me va a parecer que... Está arreglada. Claro, claro. Una pregunta a la para, a todas las compañeras. ¿Qué opinan o qué reflexionan esto que estaban hablando, que hablas vos específicamente, cómo se recorta la figura de Evita y cómo muchos levantan la figura de Evita, pero con la trampa de pegarle al peronismo, esto que Galazo dice evitismo, la trampa superior del populismo? ¿Qué reflexión tenés? Este es algo personal curioso. Sí, creo que es una lectura que no es nueva, ¿no? Que por lo menos se la puede encontrar. Agarra por favor el micrófono. Sí. Perdón. Esto es para los- Digo, es una lectura que no es una relectura sobre Eva que no es nueva, que quizás la marca más fuerte es de los 70, ¿no? Cuando
de Montonero, sobre todo, ¿no? Se hace una lectura sobre Eva enfrentándola con Perón. Sí, y me parece de pensar la Eva peleándose con Perón, incluso está en la película la de Sanso, la que sale al mismo momento que la de Madonna, ¿no? Que está instalada, tiene de bueno que está instalada en esa disputa por la vicepresidencia, pero que todo el tiempo el problema es Perón. Guión de Feynman. ¿Cómo? Guión de Feynman. Guión de Feynman, totalmente. Sí, que Galazo ahí lo chicanea muy bien. Lo que a mí me pasó, en todo caso después ella dirá su punto de vista, a mí me pasó que investigando esto, lo que me fui encontrando es que Perón es el que también habilita permanentemente esto, ¿no? Siendo secretario de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, una dependencia, la primera dependencia del Estado Nacional, dispuesta para pensar los problemas y los derechos de las mujeres, a cargo de una feminista, Lucila Gregorio Lavie, fantástica ella, y ya de aquel entonces está hablando de la necesidad de la aprobación de la ley, ¿no? Muy tempranamente, eso quiero decir, y a la vez también un dato que para mí siempre es muy notorio, ¿no? Que es que el Partido Progresista Femenino no muere con Eva, ¿no? Sino que incluso en las legislativas, elecciones legislativas del año 54, entran 125 legisladoras más por el Partido Progresista Femenino. Quiero cuando ya no está la conducción en el país, sino en el exilio, y la política queda liberada de la propia dinámica, ahí sí, la dinámica de los hombres se come a la de las mujeres. Pero mientras estuvo Perón, seguía viendo las tres partes, ¿no? Seguía viendo las tres partes. Me parece que Eva es el gran mito argentino y sobre ella hay una cantidad de relecturas y resignificaciones gigantes, y bueno, así como la utilizan para discutir con Perón, ¿no? En la historiografía global, la historia de la documentación, esas lecturas no tienen asidero, lo cual no quiere decir, perdón, esto es lo último que digo, lo cual no quiere decir que fueran un equipo político y que jugaran mucho este juego, ¿no? Digo, la razón de mi vida parece un poquito tensionándose con la comunidad organizada, quiero decir, había un juego político entre ellos dos. Él el hombre de Estado, ella un poco más radicalizada, porque estaba por fuera. Digo, había un juego político, y ese juego político implicaba matices y diferentes miradas, ¿no? Lo cual habla de la potencia del peronismo, ¿no? Más que de una supuesta contradicción. Bueno, no sé si Una pregunta más. Vamos, bueno, si no, entonces aprovecho a hacer mi duda era lo que un poco lo que tuvo Karina y también Julia, en que la interpretación más clásica, digamos, de la designación o la elección por parte de Evita de las sexistas, sobre todo los digamos, del Partido Progresista Femenino, siempre aparece en la bibliografía clásica como el de Lazo, la elección, o incluso generalmente como cortando de las alas a quienes parecían más capaces para que vos tocaste ese tema particularmente, digo, y está vinculado a eso, si nada, preguntarles por eso, si querían agregar algo más, decirlo, porque como que justamente contradice un poco la visión más tradicional del tema, más clásica. Sí, bueno, yo cuando empecé a investigar sobre Elisa Duarte, bueno, lo primero que quiero decir es que no había nada sobre Elisa Duarte. Y al archivo municipal, y cuando llegué, la persona que me atendió me dijo, bueno, sí que estás buscando, ¿no? Información sobre la familia, no hay nada, Rey. No hay nada, no se encontró nada, acá vinieron de la BBC, de no sé dónde, y no hay nada. Y bueno, pero no me dejas entrar, bueno, y ahí empecé a investigar los diarios, y bueno, todo el trabajo que hacemos los historiadores de pedacito por pedacito. Pero bueno, lo que quiero contar es que voy a tomar algo que dijo ella, que es lo de la potencialidad del peronismo. Y uno cuando empieza a ver, hay una palabra, que es la palabra politización, que a veces es utilizada medio como despectivamente, como que parece que Perón y Eva politizan, como que esta idea de arriba para abajo, ¿no? Y uno cuando empieza a ver lo que pasa en la calle, lo que pasa con la gente, que lo puede ver a través de las fuentes, es una política que se desborda por todos lados, en el sentido de que la gente hace política todo el tiempo, hace política en la casa, hace política cuando va a comprar. Hay unas imágenes que yo voy a que es del mismo fotógrafo de Eva,
que son 2 cumpleaños, porque era un fotógrafo social, ¿no? Entonces, un cumpleaños es una familia de clase media, ¿no? Hay una torta re linda, una familia re linda, los muebles, qué sé yo. Y hay imágenes de Eva y Perón, que son cuadros muy lindos, se ve que eran comprados. Y después hay un cumpleaños de una familia muy humilde, la mesa de madera, ¿no? Y tienen también imágenes de Perón y Eva, pero son imágenes de unos afiches que han arrancado bueno, en la casa. Entonces, esta idea de que hay una politización, hay una activación política provocada tanto por la figura de Perón, que es el primero que habla y que escucha. Hay un relato de Dos Santos donde ella cuenta que una mujer dice, escuché a Perón por la radio y dice, y fue como si alguien me despertara, ¿no? Por todas las cosas que decía. Esa identificación de lo que sentía la gente y lo que decía Perón. Y bueno, y luego la figura arrolladora de Eva, porque esto de mejor que decides hacer es, Eva por ahí decía una cosa, hablaba sobre el cuidado del hogar, etcétera, etcétera, pero su figura era estar las 24, era 24/7, dedicada a la política, ¿no? Entonces era una persona que todo el tiempo estaba rompiendo. O sea, rompía con lo establecido todo el tiempo, desde que se levantaba y se iba a trabajar. Perón cuenta de que ella volvía a la madrugada cuando él se levantaba, ¿no? Y más allá del chisme, el tema es que ella, con su ejemplo, más allá de lo que decía, que lo que decía también era muy importante, pero era una figura que rompía todo el tiempo. Y esto que preguntaba él, que al final me fui por la rama, perdón, el tema de que estas mujeres, como Elisa, como las otras hermanas de Eva, como las mujeres que acompañaban a Elisa, que eran mujeres comunes y corrientes, muchas son mujeres que tienen que ir por los barrios, van, que se las ven las fotos hablando, incluso la mamá de Eva habla en actos. Entonces, estas mujeres que salen, que militan, incluso antes del 46, antes de digamos, del 7 de octubre, ya están activando, son la cantera con la que se encuentra el partido. Y muchas de sus actividades, muchas de las cosas que hacen, no están digitales. Hoy Rebeca, que es Mundo Peronista. Mundo Peronista era, digamos, la revista oficial del partido, ¿no? Y bueno, ahí uno podría decir, es la política como debía ser, ¿no? Pero los militantes andaban por otro lado, o sea, no le daban bola, ¿no? Cuando esto que condenaban acá, ellos hacían lo que querían, ¿no? Entendían la política en la calle, ¿no? Y esa mirada de arriba para abajo, cuando uno va a las fuentes y empieza a ver cómo actuaba, que desborda, ¿no? Que no se condice con la realidad. Esta mirada de construcción, incluso tomando teorías de politólogos como la de Panebianco, que toma el... Ay, pero no puedo hablar mal de mi director. ¿Esto se está grabando? Hacemos un corte. Bueno, esto de que se forma desde el centro para afuera, de lo vertical, del dedo, incluso de la misma tiempo, de pensar que Cristina digita, de que si se peleó con uno, que si se peleó con el otro, es una mirada de la política muy chiquita, ¿no? Como si la política fuera entre dos o tres. Cuando todos, o sea, me supongo que algunos de acá que militan, que están en los sindicatos, y la política es más grande, la política es lo que hacemos todos nosotros. Cuando yo empecé a estudiar esto, empecé a estudiar por eso, porque me interesaba ver, bueno, cómo milita la gente hace política, no es la decisión, o la enemistad, o explicar, por ejemplo, el mercantismo, la salida de Mercante porque se peleó porque no le gustaba a Eva. Seguramente había discusiones políticas, pero no era porque no le gustaba, ¿no? Sacarlo de lo personal y bueno, y ver ver la política al revés, ¿no? Verla decir, bueno, cómo funciona en el territorio.
Bueno, nada, eso quería decir. Julia, no sé si también. No, buenísimo. Una pregunta más. Escultura de madera. Actualmente la cabeza está en una plaza en Piramé. Sí, sí, sí. Crearon en la década de 70 y está. Con respecto de lo que mencionabas sobre el mundo peronista, yo empecé a seguir algunos temas específicos, como en este caso sobre los monumentos, o tratando de buscar más que nada la participación de mujeres en la construcción de imágenes de Eva. Y yo noto que hay una homogénea como se ha presentado actualmente. No la entiendo en la general. Incluso la sección ejemplo peronista es heterogénea y no siempre está planteando una idea, una militancia en el hogar y esa cuestión más tradicional. Es heterogéneo. Yo creo que a veces seguir algún tema en la revista puede permitir ver esa diversidad. Y ahora que vos mencionaste esto de cómo la dinámica que se iba dando en la militancia, también pienso la revista Mundo Peronista muy fluida. O sea, ¿por qué hablar? Esa influencia va en una dirección, ¿no? Esto es más dinámico. Esto yo lo he planteado en el canal del peronismo, pensar al Estado como receptor también, constante, por algo fue efectivo, ¿sí? La efectividad tiene que ver con esa dinámica, esa capacidad de mantención. Sí, algo chiquito, no hablo más, prometo. Hoy he encontrado bueno, estaba datos, la marcha peronista, ¿no? La marcha peronista, la que canta Hugo del Carril, se graba en el año 1949, ¿no? Encontré en el año 47 una marcha peronista femenina que había escrito una profesora de piano de Junín en ocasión de hacerle un agasajo gastronómico a Elisa Duarte. Se juntaban todas las mujeres, vendían las entradas, se recibía gente y digamos como un agasajo, pero es diciembre del año 47. O sea, todavía no se creó el Partido Peronista Femenino. Y una señora de ahí, que era profesora de canto, y en honor a Elisa, no tengo la letra porque no la pude encontrar, pero lo que quería tomar es esto que dice, o sea, no es algo impuesto desde arriba, decir hoy, Perón hizo la marcha y todos a cantar la marcha peronista. Evidentemente a la gente del momento, en el clima de época, todo lo que dice, le gustaba hacer marcha, porque también había marcha del estudiante, marcha de todo, como una forma de agasajar eso que querían. O sea, la idea de lo impuesto que repito, se lo sigue utilizando, es algo que la realidad no lo demuestra, ¿no? Con esto de la marcha y con muchas otras cosas más. Después encontré, investigando, que había un montón de gente que había hecho marcha. Marchas a Perón, marchas de Evita, mucho antes de la que finalmente se popularizó, que es la de Hugo del Carril. Al respecto de eso me contactó el nieto del nombre Rocha, que hizo un primer canto a Perón, en donde también planteó una marcha. Es un documento que no ha sido analizado y tiene que ver con esta participación de la propia militancia en la construcción de lo que luego se llama propaganda y a una relación. Otra pregunta más. ¿Quedó algún registro completo de todos los documentos separados o muchos más que quedaron y nunca fueron descubiertos y por parte de la protección de la militancia para que no fueran descubiertos? Algunos están apareciendo, ¿sí? O sea, pero Sí. no se desenterraron todos los que había. No, pueden seguir apareciendo. Muchos de ellos se encuentran de casualidad, niños jugando, están haciendo un pozo y encuentran un monumento. Familias, militantes. Cada casa peronista, en todos los barrios, había fotos y monumentos. Cuando fue el golpe, casi todas las familias en sus jardines, o en baldíos o demás, enterraban los libros, las cosas del allanamiento y demás. Así que eso es generalizado, Sí. independientemente de los lugares públicos.
hospitales y demás, donde cada tanto se encuentran. Es muy común que las asociaciones de trabajadores de cada lugar constituyan el monumento que fue sacado en cada... Los bolivianos siempre hacen lo mismo. Esto de querer cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, o sea, siempre hacen lo mismo, porque lo pueden, si te puedes arrasar. El Moreno pasó lo mismo. El busto de Eva, cuando fue el golpe, lo ataron con una soga y lo iban tirando por la calle y lo arrojaron al río. Y una familia, bueno, luego fue, lo buscó. Lo refaccionaron y después en el lugar donde estaba. Eso pasó en Moreno. Hay una foto con la familia de cuando de cuando lo encuentran, lo restauran. Y bueno, por eso está así. ¿Se acuerdan que al comienzo de mi presentación les planteaba esta idea del tiempo de las imágenes, ¿no? De las representaciones? Cómo a la vez van creando una historia todos estos, bueno, estos nuevos descubrimientos, restauraciones, desafíos ¿no? Que incluso hasta potencia la memoria. Yo leía el decreto este del 9 de mayo del 76, que preveía el uso de las imágenes, bueno, la otra serie de previsiones vinculadas al socialismo, a Perón y Eva específicamente. Y bueno, la verdad es que ellos le tenían como temor, o sea, y le otorgaban mucho más poder que tal vez los propios militantes le estaban asignando, ¿no? Porque para aplicar, bueno, esta serie de acciones iconoclastas y luego un decreto, creo que también está hablando mucho. ¿No? Imágenes. Y me pasó en Formosa que me contaron una historia, que es como medio un mito, que terrateniente de Formosa tenía problemas con su pileta, ya todo el mundo tiene pileta por el calor que hace, y tenía problemas con su pileta y no lograba que le filtre el agua, y siempre tenía el agua podrida, siempre tenía agua podrida y no lograba, y llamó a no sé cuántos pileteros, no sé cuánto, y finalmente decidió levantar la pileta y ponerla a otro lado, y cuando levantó la pileta se encontró con el busto de Eva abajo. Una vida, sobrevida el río. Bueno, más preguntas. Si no, Bueno. bueno, muy bueno. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene en la próxima clase. Gracias. Sí, gracias. Che, bueno, una lástima eso, se cortó la transmisión. Bueno, pero bueno, aguante para igual no fue lo de la conexión, se cayó la conexión. Se cayó la conexión, claro, yo como no podía levantarme de nuevo el Zoom, porque te cortaba el pan de cosas. Pero porque tenía que haber tenido 5 minutos, pero... Chao. Gracias.